Tenemos tres problemas con el sistema pensional: cobertura, desigualdad y sostenibilidad. El tema de la edad responde al tema de la sostenibilidad. ¿Qué es lo que nos está pasando? Tenemos dos regímenes diferentes. Uno que es las pensiones privadas y otra que es la pensión pública. En el régimen público, como esto viene de atrás y teníamos que lograr tapar los huecos que nos venían del muy mal descalabro de antes de la ley 100. Del Seguro Social. Del Seguro Social, nos tocó hacer un sistema en el cual los aportes de los jóvenes son los que pagan las mesadas de los adultos mayores pensionados. No hay ahorro, no se genera ningún ahorro. Y esto funciona solamente en un esquema, y es que hayan más jóvenes que adultos mayores. ¿Qué pasa en la pirámide poblacional colombiana? Que en este momento 4 jóvenes o activos pagan por un pensionado. En 2050 van a ser 2 por 1 y en el 2070 va a ser 1 por 1. Conclusión, en el 2050 el sistema quiebra. ¿Qué ha pasado en otros países que han tenido el mismo problema? Y yo me acuerdo que Gustavo Petro decía, no, es que tenemos que hacer como Francia. Error. Francia, muy mal ejemplo. ¿Por qué? Porque el sistema pensional francés, que se parece al nuestro en cuanto a que son pensiones por reparto, es decir, los jóvenes o activos pagando por los adultos mayores, la pirámide poblacional de Francia es así. Hoy en día hay tantos mayores como activos. Para tapar ese hueco se inventaron una cosa y es un impuesto de solidaridad que empezó hace 20 años en el 1% de todos los ingresos que recibe cualquier ciudadano y ahora va en el 17%. Y eso no da, uno paga el impuesto y no da derecho a pensión. Eso es lo que yo le quiero evitar a Colombia. Por eso hay que alargar la edad pensional. Paola, ¿tiene su contrapregunta pensional? pensional? En el 2050. Sí, pues es que no nos ha dicho a cuánto subiría la edad en caso de que la reforma se va a presentar ante el Congreso de la República. ¿Qué tiene pensado frente a las edades para que eso que usted está hablando, ese fenómeno del que usted está hablando, pues se reduzca? Sí, estamos pensando, y esto es algo que se tiene que hacer, digamos, ajustarse, porque todo va a depender de otros parámetros, pero en principio uno debería estar pensando en 62, 65, 62 mujeres, 65 hombres. Ahora, aquí hay también una discusión que vale la pena. Francia ya están hablando de 70 años, ¿no? Ah, no, pues claro, en Francia ya, porque es un abismo pensional, pero no queremos llegar allá. Ahora, lo que sí podemos hacer para no llegar allá, pero no es una cosa que no se puede hacer en 4 años, no es una ley que se pueda pasar, pero tenemos que ir pensando en eso, es pasar de un sistema de reparto donde no hay ahorro y donde los unos pagan por los otros a un sistema de cuenta única donde cada cual sabe que lo que está ahorrando es para su mesada en el momento en que se retira. Y quiero decir otra cosa, las mujeres siempre vamos con mesadas menos buenas que las de los hombres. Sí. Y ahí tenemos una propuesta. Porque, claro, como se dice que la mujer tiene una esperanza de vida más larga que la de los hombres, nos castigan. Entonces, por el mismo ahorro nos dan una mesada pensional menor. Entonces, vamos a crear un seguro de manera a equilibrar esa carga y que todos tengamos igualdad de pensiones. Bueno, yo soy católica y es por eso que creo que nosotros tenemos que enfrentar el problema antes de crearlo. Y aquí estamos frente a una situación en la Corte Constitucional que da la posibilidad a todas las colombianas de abortar hasta las 24 semanas. Y obviamente esto ya es un hecho. Entonces, ¿cómo vamos nosotros desde el gobierno a darle opciones a las colombianas? Teniendo en cuenta que sí tiene que haber un criterio esencial y es que cada colombiana tenga el derecho de administrar su cuerpo en función de sus valores, de sus principios, de su situación económica, de su realidad de vida y que eso tiene que abrir posibilidades, pero no puede ser que el Estado entre a regular sobre su cuerpo. Entonces, cuando esta posibilidad se da y es una posibilidad amplia, nosotros queremos ofrecerle a las mujeres de manera anónima, gratuita, rápida, la posibilidad de acceder a la píldora del día siguiente para podernos evitar todos los embarazos y futuros abortos que se pueden presentar si no tomamos esa medida. Pero adicionalmente estamos hablando de unos sistemas de protección a la mujer.
Y dentro de ese sistema de protección a la mujer, que son casas que vamos a tener en todos los barrios, en todas las veredas, de manera que la mujer tenga un espacio de protección, ahí vamos a tener la posibilidad de que la mujer escoja otras opciones frente al aborto, que puede ser primero darle una ayuda económica, si el problema es económico, para no poder tener su bebé, pero también facilitar la adopción. Hemos descubierto que en los barrios más vulnerables, las vecinas adoptan a los niños de otras mujeres que no tienen la capacidad de tener ese bebé. Y esto es algo que se está dando muchísimo, es una solidaridad entre mujeres solas, mujeres cabeza de familia, y queremos que esto se vuelva algo regulado, en el cual se le dé una ayuda a la que apoya, a la que adopta. Sí, estamos buscando una solución para enfrentar el problema que tenemos, y es que los entes de control, todas las IAS, están bajo el dominio de la politiquería, y por eso son entes no de control sino de impunidad. Entonces tenemos que lograr desvincularlos de la influencia de los políticos desde el Congreso. Vamos a copiar lo que hicimos exitosamente con la Junta Directiva del Banco de la República. El Banco de la República era una entidad que estaba bajo el dominio de los politiqueros también, y en algún momento tuvimos que separar. ¿Por qué? Porque necesitamos una macroeconomía que sea gerenciada de manera técnica y no mirando a ver cómo se les sirven los intereses a los políticos de turno. ¿Cómo se hizo? Se nombró una junta directiva de tecnócratas, y ellos son los que eligen el jefe o el director, en este caso, del Banco de la República. Esto lo vamos a replicar sobre los entes de control, es decir, vamos a tener juntas directivas que van a ser técnicas, es decir, para la Contraloría, gente especializada en todo lo que es Contraloría del Estado, Procuraduría, los entes disciplinarios, etcétera, etcétera, Fiscalía de la misma manera, y esta junta directiva, que vamos a lograr que sea totalmente de gente técnica y no puesta ahí por los políticos de turno, son los que van a elegir a los jefes de estos entes de control. Y esto va a permitir lo que queremos los colombianos, es que haya control, porque en Colombia somos muy buenos para planear, pésimos para ejecutar, y no hay ningún control. A ver, Mauricio, su contrapregunta para la candidata Ingrid Betancourt. Candidata, ¿de dónde van a salir los nombramientos? O sea, las ternas, ¿se van a conformar ternas, o de dónde van a salir esos nombres para estos jefes de estos organismos de control? Y yo me le colincho ahí, Mauricio, porque además, pues recordemos el episodio Alberto Carrasquilla ahorita con el Banco de la República, ahora que usted lo menciona como ejemplo. Hubo muchísimas personas, o por lo menos una cantidad importante, que salieron a decir: óyeme, el señor Carrasquilla salió del Ministerio de Hacienda después de semejante escándalo, bueno, después de un paro, para que ahora lo premien con la Junta del Banco, y eso además terminaba politizando la Junta. ¿Eso cómo lo evita? Y ahí usted puede responderle a Mauricio. Un minuto, candidata. La primera Junta va a ser nombrada por los jueces, es decir, cada una de las cortes va a tener una incidencia importante en el nombramiento de esa primera Junta Directiva. Pero ya después van a irse, digamos, cambiando los nombramientos. Cada 5 años se elegirían 2 nuevos, entonces va rotando, y esa rotación tiene que darnos la garantía de que nunca va a coincidir con un periodo de elección, ni con un periodo ni de elección de Congreso ni de presidencia, de manera que podamos cortar completamente esa influencia que es la que tenemos hoy. Usted fue la responsable de haber dividido al centro, y después ellos tuvieron que unir pues las piezas que estaban muy divididas para intentar unirse, pero eso les costó tiempo y tuvo un costo también político. ¿Usted fue la responsable o qué les contesta? Bueno, esa narrativa me parece a mí que es muy sesgada, porque quien desbarató la coalición fueron las maquinarias de Alejandro Gaviria. Si Alejandro Gaviria no trae esas maquinarias, estaríamos todavía todos unidos. Y fíjese que la prueba es que cuando yo salgo y ya no tengo nada que ver con la coalición, ellos siguen durante todo el mes de campaña de la consulta del 13 de marzo dándose duro por los mismos motivos. Se acusaba Juan Manuel Galán, acusaba a Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo acusaba a Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo acusaba a Alejandro Gaviria acusaba a Sergio, y todos con el tema de las maquinarias. Entonces ese es un tema vital, era la única razón para poder estar juntos, era como el compromiso fundamental que nos obligó a nosotros, pues el Partido Verde Oxígeno, a dar un pie al costado. Pero más allá de eso, y me parece que su pregunta es muy importante hoy,
Muy importante hoy porque las encuestas que vimos hoy, que son recientes, muestran varias cosas. Uno, que Petro sigue siendo Petro, pero no ha subido más. Segundo, que Fico está estancado y a la baja. Tercero, que Rodolfo Hernández está subiendo y que Sergio Fajardo, muy parecido a lo que me pasa a mí, estamos ya en unos dígitos muy pequeños. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si nosotros realmente volvemos a poner sobre la mesa el imperativo de unir al centro para que tengamos una opción real de segunda vuelta, hoy lo podemos hacer. Se abre esa compuerta. Porque sumando los dígitos de esas encuestas, de todos los que estamos en el centro, sí se lograría pasar a la segunda vuelta y salir de esta, digamos, karma horrible que nos ha tocado, que es tener que votar o por miedo o por odio. Si nosotros logramos que un candidato de centro pase a segunda vuelta, pues realmente le estamos dando una verdadera opción de cambio a Colombia. Entonces, su pregunta es muy importante. Sí, pero Andrea tiene derecho a la contrapregunta, así que adelante, Andrea. Sí, Un minuto, pues candidata. hay que decir que en las encuestas usted está lejos aún de Sergio Fajardo, quien incluso en redes sociales por lo menos también se ha estado acercando a Rodolfo Hernández. Pero ¿cómo construir la confianza? ¿Cómo lograr esa unión después de que usted criticó a Alejandro Gaviria por maquinarias, pero en una entrevista con los colegas de RCN usted dijo que Alex Char marcaba una posibilidad de alianza con él, que no sabía si tenía maquinarias o no, que después anuncia una reunión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y después de que usted se lanzó sorpresivamente a la presidencia cuando sus compañeros quedaron asombrados y cuando usted pues también tiene un poco cruzado de manos a Humberto de la Calle, quien era una ficha importante para hacer campaña política a Sergio Fajardo. Después de estos antecedentes, ¿cómo la coalición puede confiar en usted para una alianza? Bueno, entonces vamos por partes. El ejercicio que se hizo en RCN era un ejercicio pedagógico, de que los colombianos se pusieran a pensar quién tiene maquinaria y quién no la tiene. Y por eso yo preguntaba, ¿este personaje tiene maquinaria? ¿No la tiene? ¿Se puede hacer una alianza? ¿No se puede hacer una alianza? Desconocer que Alex Char, por ejemplo, tuviera maquinaria es obviamente, un poco irreal. Pues obviamente que todos sabemos que sí. Pero lo importante era hacer la pregunta, que cada uno de nosotros acercándonos a la votación pensemos, ¿esta persona tiene maquinarias o no tiene maquinarias? Esa era la función pedagógica de ese ejercicio. Después, el tema de la coalición, lo vuelvo y lo explico, efectivamente no necesitábamos traerle esa bomba a la coalición que fue lo de las maquinarias de Alejandro Gaviria. Entonces, cuando eso sucede, hubo una crisis, no solamente que yo denuncié, la denunciaron todos los demás. Y esa crisis hace que yo salga de la coalición. Y esa crisis sigue hasta el día de las elecciones. Ahora, el tema de Álvaro Uribe, que lo hemos hablado, permíteme, Juan Pablo, porque me parece que es interesante. Andrea, ¿qué hacemos? Sí, rápidamente, porque sí es importante, porque de esto va a depender la futura alianza. Le doy un minuto más. Bueno, súper generoso, gracias. El tema con Álvaro Uribe, desde un inicio fue, ¿usted se reúne con él? Y digo, sí, pues sí, me reúno con él. Cuando yo digo que puedo reunirme con él, se arma la polvoreda. No se arma. No se arma cuando... lo que estoy leyendo yo aquí en este momento con el numeral del Ingrid de la W. O sea, usted es Uribe, en este momento yo tengo sentado a Uribe, según lo que dicen algunos. Y fíjese que en la entrevista con Semana, Petro dice, yo me tomo un aguardiente con Uribe, y nadie dice nada. Yo creo que aquí... hubo una perversión y un ánimo de hacer daño, de transformar algo que era simplemente una voluntad de, entre otras, de gratitud con Uribe, porque sí, le debo mi libertad, le debo estar viva, es algo que para mí es algo que tengo que reconocer, hay gratitud ahí, y de ahí quisieron hacerlo, y eso lo hicieron personas allegadas a Alejandro Gaviria. Eso fue una de las venganzas, diciendo, la alianza con Uribe, nunca ha habido alianza con Uribe, hasta el día de hoy no he hablado con él. Es decir, realmente aquí hay una manipulación. Y todo es un poquito como de ese calibre. Ahora, yo no tengo personalismos. Yo estoy acá, yo no me devolví a hacer política después de muchos años de tener que reconstruirme moralmente, después de la selva, para venir a acomodarme con maquinarias. Me toca cumplir las reglas. Lo siento mucho, candidata. ¿Qué propuesta le haría usted a Sergio Fajardo? Si la está escuchando en este momento, si usted dice, hagamos una alianza, un mensaje directo a él para que se pueda concretar esa alianza. Un minuto, candidata, y me voy con las métricas de las redes sociales. Ok, a Sergio. Primero, con mucho cariño y mucho respeto, que él sabe que le tengo.
porque muchas veces hemos hablado de eso en los corredores de los debates. Tenemos que tomarnos el tinto, o el agua aromática, o el jugo, lo que sea, con Rodolfo Hernández. Hoy en día, lo que queda claro es que él también queda bajo el riesgo de ni siquiera tener gastos de reposición. Así que eso, es decir, si la expectativa es seguir para tener algún tipo de, digamos, de premio de haber seguido, eso no va a ser así. El premio, el único premio acá, es darle a Colombia una segunda vuelta con una opción diferente. Eso lo hacemos si se une primero él con Rodolfo, y si ellos dos se unen, pues yo estoy ahí para acompañarlos.